Estamos al lunes 27 de febrero de 2023, ya termina febrero mañana, pero como cada semana, platico sobre cuáles fueron las noticias que más impactaron, interesaron o pusieron la atención de los mexicanos en la semana previa, en la semana que terminó ayer, domingo 26 de febrero, con esta manifestación en muchas ciudades del país, sobre todo en el Zócalo. Pero ¿cuáles fueron las noticias? Fue una semana de veras muy intensa en noticias, de noticias importantes, noticias que pueden trascender incluso a esta semana. Entre ellas, la que más interesó, creo que de forma natural y así tenía que ser, pero sobre todo porque el presidente la puso en el candelero y no la va a soltar, es la del veredicto de culpabilidad que una corte de Estados Unidos dio hacia el exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, acusándolo de muchos delitos, cinco particularmente, pues, pero entre ellos es te coludiste con el crimen organizado. Traficar, te coludiste, en otras palabras, traicionó al país. Acusación fuerte y un veredicto fuerte. No hay duda, los 12 jurados declararon culpable en cada uno de los cinco delitos. El presidente no la podía dejar pasar, ¿no? Y se volvió tema de agenda y va a seguir en la agenda. El presidente ese tema de García Luna lo liga con Calderón, lo liga con el PAN, lo liga con las elecciones, lo liga con la manifestación y lo liga con cualquier nota que se escriba contra él. O si no se habla de eso es porque eres parte de los malos que no quieres seguir su agenda. Es decir, al presidente le otorgaron un gran comodín para utilizar en cualquier partida. Como tema dos, el plan B electoral que tuvo dos vertientes, la vertiente ya esperada de la aprobación por parte del Senado, donde dijo, pues va, el plan B va, después de que se habló de que lo iban a detener, ¿no? ¿No? Todavía no se publica, pero ya se aprobó, falta la publicación. Y en cuanto se publique, pues se va a ir a la Suprema Corte, pero por lo pronto esa es la primera vertiente, la aprobación, y la segunda, en la gran, por la cantidad personas que reunió, manifestación de voces y de personas que fueron en más de 100 ciudades a quejarse y a pedirle a la Suprema Corte que eche para atrás ese plan B. Son muchas voces, muchos activistas, ni modo de no escucharlas, no verlos, ahí estuvieron, no seguirlos, ahí estuvieron. El presidente les dice que son opositores, seguramente son opositores, ¿no? Seguramente, lo cual no significa que lo que estén diciendo tiene algo de sentido. Así que le están pidiendo a la Suprema Corte, pon atención, queremos que eches para atrás esta ley, vamos a ver, ¿no? Son 11 magistrados en la Suprema Corte, para echar atrás esa ley se requieren 8, ¿no? Entonces, digamos que los momios jugarían un poco a favor del presidente, porque con 4 de los 11 votos que digan ese plan B sí está bien, con eso se queda su ley, porque es la ley del presidente. Y ya que hablamos de la Suprema Corte, porque las manifestaciones fueron para presionar a la Suprema Corte o para decirle a la Suprema Corte lo que un grupo poblacional piensa, ya que hablamos de eso, pues también estuvo en el candelero nuevamente una de sus ministras, la ministra Yasmín Esquivel, porque le volvieron a sacar, y ya prácticamente la corroboración mientras se defendía de una a la otra, de que su tesis de doctorado también es plagio. En la otra, pues ella dice, no, yo la escribí antes, aunque la presenté después, pero más bien el que la presentó antes, un año antes, me la copió a mí, copió mis borradores, o quién sabe cómo, pero me copió a mí, mis ideas. Entonces yo escribí las mías, pero él ya las había presentado, pero son mías las ideas, o sea, el plagio es de él, no mío. Bueno, pero en esta segunda, esa fue licenciatura. Ahora en el doctorado, pues lo que se demuestra es que en su tesis de doctorado, pues 40-45% de la tesis es párrafos completos obtenidos de muchos autores, de otros libros, de otras tesis, de otros trabajos, de otros artículos, copiados, porque son igualitos los textos, y esos textos no ni siquiera están en una llamada de decir, ah, esto lo saqué de tal lugar, o lo puse entre comillas, pareciendo esto lo dice tal persona, o en la bibliografía, ni siquiera los menciona estos autores en la bibliografía, ni nota de pie de página, ni son entrecomillados. O sea, ¿no? El periódico El País es un ejercicio ciego que llaman, porque le pasan a varios académicos, estudiosos, le pasan la revisión a que determinen, sin decirle de quién es, si es plagiada o no, y todos determinan pues, si es un plagio. Y entre ellos están dos de los plagiados.
que cuando les pasan a revisar dicen, pues aquí me copiaron, esto es mío. O sea, entonces ellos me dicen, es plagio y plagio hacia mí. Bueno, después se da a conocer que lo que revisaron es de la ministra Yasmín Esquivel. Entonces ahora, bueno, ella se ha callado. Su abogado dice, no, pues es que fue un error no poner comillas, fue una omisión, pero no hay mala fe, no hay plagio. Pero es un segundo golpe cuando tratas de levantarte del primero, estás tratando y te dan otro golpe más fuerte que el primero. Vamos a ver en qué termina, pero sigue siendo ministra, ¿no? Este fue el tercer tema, digamos, centrados en la Suprema Corte. Hubo además algunos otros importantes, como por ejemplo el tema de Rosario Robles, que pues después un juez determina que todo lo que se había dicho de ella estuvo presa, pues que no debió haber sido así, ¿no? Que era un delito que ya había prescribido, que no tenía que haber estado presa, que había tenido que enfrentarlo fuera de la cárcel y que incluso no tenía que haber sido penal, sino civil. Y entonces, a final de cuentas, la Fiscalía General de la República se enoja y dice que va a cuestionar y va a juzgar al juez que dio eso porque echó para atrás la medida de otro juez. Total, que fue un triunfo para Rosario Robles, una derrota para la Fiscalía y una derrota política para el gobierno actual, ¿no? Que tomaba a Rosario como su ejemplo de la corrupción. Al final de cuentas, pues resultó que la declaran no culpable, no voy a usar la palabra inocencia, sino que no era culpable de lo que le acusaban, en el grado que le acusaban, no tenía que haber estado en la cárcel. Otra noticia nacional de las feas, pues tuvimos mucha inseguridad, sobre todo en Zacatecas, pero en muchos lugares, una explosión e incendio y muertes en las instalaciones de Pemex en Veracruz. Tuvimos el dato de inflación que afortunadamente retomó su tendencia a la baja, bajó respecto en la primera quincena de enero, de febrero respecto a la de a enero y respecto al año pasado, o sea, ¿no? Pero seguimos muy altos. Internacionales hubo muy importantes. Al cumplirse un año, el viernes anterior, del inicio de la guerra de Rusia-Ucrania, ¿no? Y digo guerra y no invasión para no tomar, pero pues, uno le llama no invasión, otro bloque. Pero de alguna manera empezaron el conflicto bélico en Ucrania, de que Rusia atacó a Ucrania. Y entonces ahí tenemos este conflicto, se cumplió un año ya, alguien que decía que iba a durar muy poco, y en ese sentido hubo una sorpresiva visita del presidente de Estados Unidos, Biden, el gobernante de Estados Unidos, Biden, a Ucrania, que no estaba avisada, y ahí dándole todo su apoyo a Ucrania. Y al día siguiente la reacción de Rusia fue muy fuerte. Abandonó los tratados de control de armas nucleares. Pues son los tratados para decir todos los que producen armas nucleares tienen que informar y hay que limitar cuántas tenemos, para qué las usamos, dónde, y se van controlando entre ellos. Hay un mecanismo de control. Rusia dice, no, yo ya me salgo de ese organismo, yo voy a poder fabricar las que yo quiera y no tengo que estarles entregando cuentas a nadie. Pues es una posición muy, muy fuerte. Y el tercer tema, ya relacionado con México directamente, que la presidenta de Perú, el gobierno de Perú, retira a su embajador en México. Lo retira y dice, nuestras relaciones solo comerciales. Tenemos un encargado de asuntos comerciales, pero no tenemos ya embajador en México. Como reacción ante desconocer al gobierno de Perú y reconocer al gobierno del que está preso por corrupción y por golpe de Estado, que es Pedro Castillo. Entonces, el presidente, por amistad, por ideología o por lo que quieran, apoya a Pedro Castillo, que luego, mencionando la baja popularidad de la presidenta de Perú actual, la cual debe ser cierta, una baja popularidad, pero Pedro Castillo tampoco era muy popular. La popularidad de Pedro Castillo estaba en los suelos. Los suelos, ¿por qué? Porque los escándalos de corrupción de él y de su familia eran muy grandes, por eso se le iba a retirar y se iba a retirar la presidencia, y antes de que se retirara, Pedro Castillo da un golpe de Estado. O sea, llama a un golpe de Estado, los militares no lo siguen, y al revés, los militares lo terminan deteniendo por su intento de dar un golpe de Estado y desconocer al Congreso, estado de sitio. O sea, a final de cuentas, el presidente toma partido por alguien a quien siempre protegió, ¿no? Hay algo de empatía personal. Y por último, en términos deportivos, pues la noticia fue que
Gran técnico, Tuca Ferretti, o sea, histórico en triunfos, probado, campeonatos, histórico, sobre todo con los Tigres, pero ya había dirigido, además de los Tigres, inició con los Pumas, dirigió a las Chivas y ahora dirige al Cruz Azul, que por cierto coincide con 3 juegos seguidos que ha ganado el Cruz Azul, ¿no? No los 3 le han tocado a él, pero coincide con un inicio de una racha positiva para el equipo. Gracias, soy Roy Campos. Nimitowski con las noticias más importantes de la última semana de febrero de 2023, ¿no? Que termina ayer el día 26.